Bueno, pues ya estamos de vuelta. Está con nosotros el abogado Miguel Ángel Serrano, del despacho Cremades. Muy buenas noches. Buenas noches. Ustedes han empezado a estudiar ya este caso, les han realizado consultas sobre el tema Nueva Rumasa. ¿Cómo está realmente la situación? La gente, hay 5.000 inversores que tienen, se estimaba, 140 millones de euros invertidos en estos títulos que habían emitido para captar dinero, Nueva Rumasa. ¿Cuál es la situación real? ¿Esta gente se tiene que preocupar por el cobro? ¿No se tiene que preocupar? ¿Cómo está el tema, Miguel Ángel? Vamos a ver, en este momento la situación existente es la siguiente. En primer lugar, de todas las sociedades que integran el denominado Grupo Nueva Rumasa, solamente hay una serie de ellas, en concreto 10 o 11, que han solicitado esta situación de preconcurso. Esto que es total, que yo creo supera las 100, ¿verdad? Aproximadamente. Todo el holding. Sí. Entonces, en este contexto, es una situación en la que las personas que han invertido en concreto en estas sociedades deben estar en una situación de alerta. Ahora bien, ello no significa una situación de alarma. ¿Por qué? ¿Qué significa esta situación de preconcurso? Significa que por parte de estas sociedades se está utilizando un mecanismo legalmente previsto en la ley, en concreto el artículo 5.3 de la ley concursal. ¿Esto qué significa? Pues que se adopta una medida protectora, significa que se solicita y se pone en conocimiento del juzgado que existe una situación de insolvencia actual, es decir, que estas sociedades en este momento no pueden hacer frente de manera regular a sus obligaciones. Es decir, que si salen de esta situación pueden pagar sin ningún problema, y el problema estaría en que esa situación se perpetuase y no pudiesen salir de esa situación. En este momento lo que se pide es una protección al juzgado, una prórroga, y durante este periodo, que en concreto son 3 meses, están en negociaciones con posibilidad de obtener acuerdos de refinanciación, por un lado, pero también han puesto sobre la mesa una propuesta de convenio a sus acreedores, que si esa propuesta es aceptada, pues será ese convenio el que rija la forma de pago. Miguel Ángel, la gente que adquirió estos títulos, esta emisión de deuda, en caso de que esa insolvencia continuase, ¿cómo estaría en el orden de cobro? ¿Estarían los primeros, estarían en el medio, estarían los últimos? Sin perjuicio de que habría que analizar en concreto cada uno de estos títulos, porque también aquí hay informaciones pues bastante contradictorias, pero en principio pues todo apunta a que se encontraría en una situación de ser o bien unos créditos de naturaleza ordinaria e incluso, bueno, pues... ¿Eso qué significaría? En términos de que la gente lo entienda como inversores. A los efectos de hacer una calificación de los créditos, en la ley concursal se prevé, por un lado, la existencia de unos créditos privilegiados, con un privilegio especial, para que nos entendamos, pues aquellos créditos que tienen una garantía hipotecaria sobre un bien concreto. Dentro de los privilegiados hay otro que es de privilegio general, que es en general sobre todo el patrimonio de la sociedad. Luego están los créditos que son subordinados, es decir, que son todos... ¿Y estos en cuál estarían? Y estos estarían, por la información de la que disponemos en este momento, estarían en un estadio intermedio, lo que es un crédito ordinario. Es decir, o sea, tampoco serían los últimos en cobrar. No, aunque es verdad que hay ciertas informaciones que nos llevan a pensar que algunas de estas personas lo que realmente adquirieron fueron, pues para que nos entendamos, pues como una especie de preferentes de las cajas de ahorro, que en ese caso sí que serían los últimos. Miguel Ángel, ha surgido... Serían accionistas, se habrían convertido en socios y por tanto sí que es verdad que serían los últimos dentro de esa prelación. Miguel Ángel, ha surgido un tema de debate porque claro, esta emisión sale a unos tipos muy atractivos, el 8, el 10%, cuando estaba todo hecho unos ciscos absolutos en medio de la crisis. Hay mucha gente que entra y ahora dice, ¿y dónde está la responsabilidad de la administración de haberme advertido? Hubo una modificación en el año 2005, ¿verdad? Hubo una modificación legal que precisamente permitió que se pudiera hacer este tipo de inversiones y, de hecho... Sin control de la CNMV, ¿verdad? Vamos a ver, por la información de la que disponemos, a la CNMV se le puso en conocimiento estas emisiones y la CNMV lo único que
hizo, de acuerdo con esa legislación, es advertir a esos posibles inversores que, lógicamente, bueno, pues se informaran a los efectos de saber dónde estaban invirtiendo. Porque la propia comisión, en base a esa norma, no podía hacer más. Ese era su papel, que pedir a los inversores informativo. Que se es decir, tengan cuidado. Vamos a ver, yo creo que una de las cuestiones clave es precisamente esa, ¿no? Donde queda la responsabilidad del Estado en esta situación gravísima, en estas dificultades que atraviesa Nueva Rumasa. Es decir, si pudo hacer más la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si debió hacer más, porque al final la Comisión Nacional del Mercado de Valores dijo lo que el sentido común dice también, que cuando hay una rentabilidad de un 8, un 10, un 12%, pues evidentemente el nivel de riesgo es espectacular. Pero voy a la responsabilidad del Estado, además, por el propio momento en el que nos encontramos, ¿no? Porque la crisis afecta a unos y a otros, afecta a casi todos, pero luego las secuelas son distintas en función de a quién afecta. En el caso de los bancos, si un banco quiebra o si un banco atraviesa gravísimas dificultades, no pasa nada porque al final el contribuyente va a pagar dinero y lo va a rescatar. Pero claro, cuando una empresa quiebra o atraviesa gravísimas dificultades, lo pagan los empresarios y lo pagan los trabajadores. Y la pregunta es muy clara. ¿El Estado aquí también, el contribuyente, puede terminar pagando la deuda, ese agujero que se ha generado en Nueva Rumasa precisamente por una actuación negligente o equivocada del Estado, insuficiente en cualquiera de los casos? Vamos a ver, en principio, con la información de la que disponemos en este momento, sería un tanto aventurado llegar a una conclusión como la que está proponiendo, es decir, que hay una responsabilidad patrimonial del Estado. En este momento yo no tengo elementos de juicio para pronunciarme en ese sentido. Ahora bien, si el día de mañana estuviera... Miguel Ángel, básicamente, además, porque por lo que nos está contando, precisamente es que el Estado se ha cubierto. Sí, allá, es que en el año 2005 se crea una especie de cortafuegos. Pero aparte de que la Comisión Nacional del Mercado Laboral les advirtió 7 veces, se cambió la regulación casi ex profeso para que cuando se estaban emitiendo pagarés de 50.000 euros... ¿De qué advirtió, Roberto? Lo digo porque no lancemos mensajes. Advirtió de ¿Qué es lo que se informara previamente. Entonces no advirtió de nada. Pidió que se informasen. Pidió que se informasen porque no puede hacer más. Se cambió la regulación casi ex profeso. No sé si para este caso, advirtió de nada, pero se cambió en ese momento la regulación para que los pagarés de 50.000 euros que se estaban emitiendo no se pudieran hacer tan alegremente, y entonces cogió y se retiraron aquella emisión de pagarés, y entonces se empezó a hacer ampliaciones de capital entre 1.200 y 3.000 euros para burlar la legalidad. Perdóname, Roberto, porque y lo que no se puede, es exigir patrimonial. Roberto, no podemos lanzar unas versiones que no son reales. No son reales. No, es que no es real. Hubo un problema con la gestora que les estaba llevando la colocación, que no tiene nada que ver con los avisos a la CNMV. Que lo llevasen para los pagarés de 50.000 euros hubiera una intervención. Una mediación, pero eso no tiene nada que ver con ninguna de las advertencias de la CNMV. Como evidentemente se modificó la regulación y dijo, no, para pagarés de 50.000 euros tiene que haber un intermediario. Bien, ¿qué hicieron? Retiraron los pagarés y entonces empezaron a hacer ampliaciones de capital de entre 1.200 y 3.000 euros. Pero es que voy a más. Y cuando se habla aquí de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del patrimonio general del Estado en el caso de lo que tenga que cubrir, si durante 30 años, no sé cuántos fueron, Forum y Afinsa, estuvieron dando rentabilidades del 5%, que no eran tan escandalosas como el 10% en este momento, y los tribunales han dicho que el Gobierno ni el Estado tiene responsabilidad patrimonial sobre eso, ya me dirás a mí cómo en unas empresas cuyos activos eran barricas de brandy, que eso es lo que a mí me sorprende, cómo los inversores no se informaron muy bien de dónde estaban poniendo su dinero. Yo lo de Forum y Afinsa, no creo que haya... no lo juntaría y creo que como mezclemos todo hay un lío. No, pero lo del Estado. No. Estoy hablando de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad. Vale. Que no lo mezclaría porque que le yo tengo a la gente, teniendo todo un aparato administrativo de más de 3 millones de funcionarios, que le digamos a la gente, ala, y cuando sale una emisión de bolsa o una emisión de acciones o de deuda, se la mira usted, que nosotros con nuestros 3.100.000 empleados públicos, como que no nos da la gana mirarlo, Me parece impresionante. Creo que cada uno es responsable de dónde pone su dinero. Y de pagar una mucho. Yo no me estamos hablando de la ampliación del capital del Banco Santander. Estamos hablando de un señor que hace en el año 83 le expropiaron. Roberto, déjame un minuto. Con muchas de las causas por las que Roberto, sus empresas ahora vamos a hablar con un portavoz tradicional de Rumasa sobre esa expropiación. Las mismas. Vicente. Yo creo que no son las mismas, pero bueno. Yo creo que también. O sea, perdón, yo creo que sí. Vicente, adelante. Roberto, es que todo es lo mismo para ti. Ya pensaba yo que te habíamos convencido de algo, Roberto. No. Qué extraño. Está muy documentado. Vicente. Es que no es la misma. Nueva Rumasa
hace unas emisiones con extratipos. A mí me parece que hay que empezar a explicarle a los ciudadanos que cuando se te quieren pagar extratipos hay riesgos, hay riesgos. Digo, porque hay ahora emisiones de bonos patrióticos con extratipos que dice, oiga, ¿por qué pagan el no sé cuánto tipo de interés y Alemania te paga el 2? ¿Por qué los de Alemania, los que compran los bonos alemanes son imbéciles y los que compran los otros son bonitos? Vamos a ponerle apellidos, Vicente. En Cataluña se está lanzando por encima del 7. Bueno, del 7 de coste, el 5,70 la comisión. 4 y pico. 4 y pico. Que es muy alto, es alto. 4,75. Pero cuidado porque lleva un 3% de comisión. Bueno, exacto, por eso. 4,75. Exacto. Pero lo tiene que pagar la entidad, ¿eh? Sí, Ya, sí, ya, pero ya. lo que explica el ciudadano Es 4,75 más mucho, las comisiones. No, lo digo esto, que hay que explicarle a los ciudadanos que los extratipos tienen riesgos. Tienen riesgos. Y cuando un banco, cuando una entidad te da extratipos, tienes más riesgo que cuando están en lo normal. Muy bien explicado. Segundo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores llega un momento en que avisa. Hace una reforma. Tardó mucho, en mi opinión. Eso no quiere decir que haya responsabilidad patrimonial o no. Yo digo que tardó mucho en avisar. Y efectivamente, los bancos, te cubre el Estado una parte, el Estado no, el Fondo de Garantía de Depósitos, que también lo cubren las otras entidades, te cubre depósitos. Pero si un banco pierde, que lo sepan también los ciudadanos, los accionistas pierden la pasta, ¿eh? Claro. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Dejadme